de alguna u otra manera siempre tuve como ese clic de poder conectar más con la gente. A lo mejor por tener una discapacidad, ¿no? Porque la gente no encontraba la manera de decirme no puedo, tal vez. Y empecé como robotín. Y después la gente cuchicheaba, ahí viene Robocoach, ahí viene Robocoach, pensando que me iba a molestar. Pues imagínate un niño un adolescente de 13 años, ya con una infancia truncada, pues lo único que quería era salir a jugar. Y había sufrido 36, bueno, más bien había pasado por 36 cirugías en ese lapso. Y en la última, que fue una cirugía estética, se complicó mucho, me dolió mucho. Y creo que ese fue el parteaguas para que yo pudiera decidir que me amputaran la pierna. Bienvenido Luis, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Encantado, muchas gracias a ti por la invitación. Sin duda va a ser un programa muy interesante y divertido. Ojalá así sea. Oye Luis, platícanos, no podemos dejar de mencionar cómo eh, un chavo, un niño de 13 años decide platicar con su familia, pues para hablar con ellos. Platícanos un poco de cuál era la problemática que tenías y cómo se llegó a la decisión de amputar una pierna. Pues mira, a mí me dio cáncer a los 10 años y la decisión es parte de mí, es mi decisión porque durante 3 años estuve con muchas cirugías, más el tratamiento de quimioterapia y pues imagínate un niño un adolescente de 13 años, ya con una infancia truncada, pues lo único que quería era salir a jugar y había sufrido 36, bueno, más bien había pasado por 36 cirugías en ese lapso y en la última, que fue una cirugía estética, se complicó mucho, me dolió mucho y creo que ese fue el parteaguas para que yo pudiera decidir que me amputaran la pierna. Es complicado porque pues a veces piensan que estás loco, ¿no? Pero pues era mi vida, yo quería seguir viviendo, yo quería seguir haciendo muchas cosas. Creo que lo resumo como un acto de supervivencia, si lo quieres ver así. Oye Luis, estabas hablando, ¿no? A los 13 años estás entrando a la pubertad prácticamente, entre 12, 13, 14 años, donde hay muchos cambios químicos. Pues normalmente a esa edad los chavos y las niñas se ponen un poquito difíciles, pero con lo que nos estás platicando, ¿cómo era el tema mental? ¿Cómo era el tema mental? Nos mencionas, dices, no, pues yo quería seguir viviendo, yo quería hacer otras cosas, pero ¿cómo era el tema mental y el tema emocional? Yo creo que pues a los 13 años es complicado y no sé qué decía tu familia al respecto. Pues mira, a nivel social, reinsertarme a la sociedad, valga la redundancia, fue complicado porque yo no tenía la misma mentalidad que pues, la gente de mi edad. Creo que pensaba un poco más allá, ¿sabes? Entonces me costó como mucho trabajo entender pues que las dinámicas cambiaban por lo mismo que mencionas de pues esos cambios de la pubertad, ¿no? Que les empiezan a llamar más la atención las chicas, ¿no? Que jugar o que estar con sus amigos. Me costó mucho trabajo, no porque no lo entendiera, sino porque pues en esos 3 años que estuve en mis procesos de cirugías y quimioterapia, pues realmente me dedicaba más como a estudiar, a leer, a hacer, bueno, a jugar videojuegos también. Y me parece que en ese punto mi reinserción a la sociedad fue compleja, pues por lo mismo, porque no pensaba igual que la gente de mi edad. Al contrario, creo que tenía más facilidad de entablar conversaciones con gente más grande de 18, 15 años, 16, porque pues también es cierto que mucha gente congeniaba un poco conmigo por la decisión que había tomado, ¿no? O sea, que era un aspecto de valentía, que yo siempre lo he llamado como un aspecto de supervivencia. Y pues mi familia siempre fue como
intentar apoyarme en mis decisiones hasta que lo entendieron, ¿no? Sobre todo mi mamá. Mi papá era más respetuoso en ese aspecto, ¿no? Y me parece que pues era un poquito más complejo de lo que yo pensé. Yo pensé que era solamente terminarlo con lo de la pierna y seguir adelante, pero sí me costó un poquito más ese tema de la reinserción social. ¿Qué papel jugó tu familia en todo esto después de que amputan la pierna para esta reinserción social? Pues mira, fue un apoyo, no por invisibilizar mi discapacidad que ya había adquirido, sino que me trataban como una persona normal. O sea, parece cruel, pero en muchos aspectos el hecho de tener a mi madre, que es de origen español, también tienen como un carácter más fuerte. Entonces, Son me, determinantes, ¿no? ajá, mucho, muy tajantes para muchas cosas y en realidad pues hacía que hiciera las cosas por mí mismo, ¿no? Y le agradezco mucho porque pues al final de cuentas nunca se me vio diferente. Insisto, no es por invisibilizar, porque obviamente adquiero una discapacidad, pero creo que en ese sentido, esa, esa parte de tratarme como un igual, aunque no lo fuera, entre comillas, me ayudó bastante a valerme por mí mismo. Incluso hoy te puedo decir que a veces se me olvida que soy una persona con discapacidad, ¿no? Porque hago muchas cosas, pero creo que fundamentalmente fue eso. Lo comento porque tengo compañeros que bueno, tuve en mi etapa de atleta paralímpico en la que pues les cuesta más el trabajo porque los consienten mucho, los cuidan mucho. Creo que esa es la palabra, más que Los consentirlo. procuran. Exactamente, ¿no? Que no se vayan a lastimar, que no se vayan a caer, etcétera. Pero creo que particularmente fue por eso, porque me trataron siempre igual. ¿Y qué fue lo que te inspiró a involucrarte en el deporte paralímpico? ¿Qué crees? Que fue muy casual? Fue una invitación en la calle de otra persona que aparentemente no tenía nada, que nos aborda a mi madre y a mí y me dice, oye, ¿no te gustaría correr? Nos topamos de frente y pues yo sí me molesté porque pues, yo traía mi shortcito, yo traía mi primer prótesis que era un tubito y caminaba muy mal y sentí que se estaba burlando de mí, ¿no? Y me dijo, no, tranquilo, yo también tengo prótesis, estamos buscando atletas que representen a la delegación, bueno, en ese tiempo delegación, ahora alcaldía, en un evento distrital para, pues para que se dediquen al atletismo. Yo acepté la invitación, después me informé más, fui al Centro Paralímpico Mexicano, ya me hicieron ver como mi realidad para entrar ahí, que tenía que ser seleccionado, que tenía que pertenecer a una asociación. Una señora también de Botepronto afuera escuchó que yo fui a pedir informes y me dijo, yo te puedo meter a la asociación del DIF Nacional, que fue el equipo que siempre pertenecí. Metí mis papeles, participé en ese evento y yo tenía más o menos unos 15 años, 14 y algo, casi los 15, y estaba en una etapa muy conflictiva de mi vida, donde me volví rebelde por el tiempo, estuve sin hacer nada, y pues era muy normal que me metiera en problemas. Y, ya era muy común que si escuchaba mi nombre era porque había hecho algo. Y en ese evento lancé bala, me estaba cambiando en las gradas del estadio Jesús Martínez Palillo, ahí atrás del Foro Sol. Y cuando escucho mi nombre yo pensé que era porque había hecho algo mal, o no sé, y me llamaron a premiación a una medalla de plata. Y ahí fue cuando me nació la cosquilla de decir, pues si logré algo sin saber nada, no sé, sintiéndome nato, si lo quieres ver así, me empecé a imaginar un panorama diferente de qué pasaría si me dedicara a esto completamente. Oye Luis, platícanos qué significa para ti y cómo surge el apodo de RoboCoach.
Pues mira, ya después de algunos años de practicar el atletismo, unas personas me ofrecen un trabajo como entrenador. De hecho, este trabajo me lo ofrecen después de que regresamos de Juegos Panamericanos de Toronto. Ya me lo habían ofrecido antes, perdón, pero no podía porque me iba a competición y al regresar me vuelven a decir, oye, sigue la propuesta, necesitamos gente como tú que pueda inspirar a la gente, ¿qué te parece? Sí, ya había hecho algunas intervenciones como auxiliar de mi entrenador, de entrenar, pero a gente discapacitada, que en ese momento era más fácil, ¿no? Pero personas convencionales no. Y de alguna u otra manera siempre tuve como ese clic de poder conectar más con la gente. A lo mejor por tener una discapacidad, ¿no? Porque la gente no encontraba la manera de decirme no puedo tal vez. Y empecé como robotín. Y después la gente cuchicheaba, ahí viene Robocoach, ahí viene Robocoach, pensando que me iba a molestar. Y no, la verdad es que cuando me di cuenta me gustó, y tengo más de, pues yo creo que 9 años, ya está, es mi marca. Sí. Tengo el nombre registrado y todo, pero en realidad nace de eso, ¿no? Como de un sobrenombre que probablemente no hubiera sido muy bien aceptado para mí, pero desde el inicio hizo como mucho clic, me hizo mucho sentido. Has participado en muchas competencias a nivel mundial. ¿Cuál ha sido la que ha sido más gratificante o una experiencia que te ayudó a marcar todavía más tu vida? Pues mira, creo que tengo dos en particular. La primera fue mi primer mundial juvenil en 2006, que fue en Suiza, donde realmente ya me di cuenta que tenía como esas aptitudes, aparte del viaje y muchas cosas. Y también gané una medalla de plata a nivel mundial en una rama juvenil, o sea, tampoco me volé por eso, pero creo que la que más me marcó fue Guadalajara aquí en 2011, porque estábamos en nuestro país y era la competencia más grande que había habido en México después del Mundial del 85, ¿no? Algo más pues grande, ¿no? A nivel América, y era una presión impresionante. O sea, yo recuerdo que el estadio Telmex estaba llenísimo todo el tiempo, desde Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos estuvo lleno, pero sin duda fue algo que me marcó mucho porque pues tuvimos el apoyo de la gente como tal, el nervio de no quedar, de no quedar mal en tu país, pero también con esa responsabilidad, ¿sabes? Entonces lo disfruté mucho de todo, ¿no? Desde que llegamos, cómo nos recibieron, las villas panamericanas, el estadio, saber que eras anfitrión también, o sea, y saber que estabas en casa, me sentía como muy apapachado también. Oye Luis, de atleta a coach deportivo, ¿cómo se da ese cambio? ¿Hay un tema de nostalgia? ¿Es exactamente lo mismo, una diferente etapa? ¿Y cómo motivas a los atletas? ¿Ocupas parte de tu historia personal para esa motivación? Pues mira, la transición, es que no fue una transición, los llevé a la par mucho tiempo, ¿no? Yo seguía siendo atleta y a la par era entrenador, porque pues no podía sustentar tan fácil mi deporte si no trabajaba. Eh, Esa es una de las cosas por las que a mí pues me empiezo a dedicar a esto como una herramienta para poder sustentar mi deporte, ¿no? Las prótesis son muy caras, el mantenimiento es muy caro, pero pues sin querer siempre lo llevé a la par y siempre me fue muy bien a la par. No hubo como gran complejidad en la transición porque pues era algo que me desempeñaba al mismo tiempo, Ya lo pues, venías haciendo. y lo hice durante 18 años. Entonces, al final de cuentas, pues más allá de la nostalgia que pueda producirme eso, porque ya llevo retirado del atletismo un año, tampoco me ha dado nostalgia ni mucho menos, eh,
creo que llegué a conectar con la gente, pues, más por mi historia de vida del cáncer que por la de atleta, porque, pues sí, al final tengo buenos logros y lo que quieras, pero el atletismo en México no es un deporte rey, o sea, no es un deporte que interese a la mayoría, ¿no? Habrá quien diga, es muy importante, llega a tener rankings de sexto del mundo, tercero de América, pero hasta ahí, esa es información que yo sabía, ¿no? Pero hacia por el público no era como algo que me enalteciera como para sentirme con esa autoridad, ¿no? Creo que más era en el ejemplo, ¿sabes? O sea, pues, que ¿cómo vas a decir que no puedes si yo lo hago? O no sé, como intentar, como el enlace con la gente me parece que era más con la congruencia. Fuera del atletismo, por ejemplo, yo me daba cuenta que llamaba más la atención haciendo una sentadilla con 120 kilos que lanzando jabalina, ¿no? Y la gente se quedaba más. Es que, ¿cómo le puedo decir que no? ¿No? O cómo... Y ese era como mi gancho para intentar hacer que la gente saliera Se de su zona de conectara. confort, tal cual. Y siempre lo he adoptado como tal. Oye, ¿cuál ha sido el desafío más fuerte que enfrentaste cuando empezaste a ser atleta? Mira, yo creo que fueron las envidias que hay también en el medio. Recuerdo muy bien una persona ya pues, desarrollada en el medio, medallista, que en algún momento así de la nada se me acercó a decirme que yo nunca iba a poder hacer nada, que nunca me iba a poder, que nunca me iba a poner el traje de lanzador porque no era nada, o sea, pero de una manera muy humillante. Sí. Desgraciadamente yo siempre he trabajado más sobre la venganza, entonces pues me aferré más a demostrarle que sí Que podía. sí podías. Pero creo que en general son las envidias, son en el deporte en general, yo creo que en todos los ámbitos hay gente muy envidiosa, ¿no? Entonces me costó mucho al principio por eso, entonces también me gané muchas enemistades porque siempre tuve como la pauta y oportunidades de poder hacer programas de televisión y entrevistas y cosas así. Entonces la envidia que me tenían como que era peor y bueno, pues no era mi culpa, ¿no? Al final no sé si era cómo me desenvolvía o cómo ¿Cómo era, o conectabas, no? También. ajá, exactamente. Y yo creo que el segundo pues era lo económico, ¿no? O sea, también en el aspecto de mantener tu disciplina. Porque pues en México, por muy profesional que quieras ser, si no eres beisbolista, jugador de soccer, jugador de americano ahora de básquetbol, que sí les pagan un sueldo, mucho o poco, en el atletismo no lo hay, ¿no? Y en el paraatletismo menos. Entonces tienes que buscar tus maneras Tus para... propios medios. Exactamente, ¿no? Oye, ¿qué metas vienen para RoboCoach en los próximos años? Pues mira, el año pasado que me retiré, una de mis intenciones siempre fue, al terminar mi camino del atletismo, volverme fisicoculturista. Entonces ahorita Andas en eso. estoy en eso desde enero, no me ha ido nada mal. Ahorita estoy subiendo bastante masa muscular y espero poder competir a finales del siguiente año. Ese es el plan que tengo como tal. ¿Cuál es la diferencia entre un deportista paralímpico y uno que no lo es, mentalmente? No sé, yo creo que es un poco complejo salir de esa parte porque, bueno, más bien hablar de eso porque me parece que los atletas paralímpicos tienen una mentalidad muy fuerte. O sea, como que el hecho de vivir con una adversidad a través de una discapacidad te forja un carácter como más fuerte, Sólido. más férreo. Y los demás, no. O sea, yo veía los resultados de las pasadas Olimpiadas, ¿no? Que nos alegrábamos por segundos lugares y los medallistas de oro paralímpicos eran ignorados, ¿no? Y yo respeto la trayectoria de todos los atletas, tanto convencionales o no convencionales, pero en algún momento nosotros platicábamos eso, ¿no? O sea, ya nosotros ya no nos sentíamos presionados ni con, con miedo
por lo que hemos vivido, ¿no? Porque tuvimos una historia de vida, la mayoría hemos estado como al borde de morirnos o cosas así. Yo no digo que del otro lado no haya historias extraordinarias, pero me parece que muchos de los atletas convencionales tienen miedo, o sea, la presión se los come. Entonces, yo creo que al final de cuentas es el carácter, en resumen. ¿Qué cambio consideras necesario en México para que los atletas paralímpicos tengan más visibilidad y más apoyo? Pues hoy por hoy ya las redes sociales apoyan mucho, ¿no? El hecho de que tú como atleta puedas exhibir tu trabajo en una red social te da mucha visión, pero creo que al final de cuentas también es una cuestión cultural, ¿sabes? O sea, lo que te comentaba hace un momento, el atletismo no es un deporte que se vea, ¿no? Y creo que no va a cambiar en mucho tiempo eso, pero el abrir un poquito a lo mejor el panorama de que la gente asista a los eventos de no sé, selectivos nacionales, creo que se llevarían una muy buena lección del desempeño que puede tener, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, una persona débil visual, una persona con parálisis cerebral, de lo que es llevar el cuerpo al límite como tal, porque yo siempre consideré que el deporte paralímpico, una de las lecciones más fuertes que te dejaba era eso, o sea, demostrar la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, ¿no? Simplemente como esa máquina pues sí, natural que somos, pero que se puede adaptar aunque te falte lo que sea, ¿no? Y te demuestra una gran sensación de fuerza, de superación y muchas cosas, pero pues también que se dieran esa pauta y esa oportunidad de aprender de otras cosas, porque pues si no es soccer es muy difícil que seas visto, ¿no? Y también en programas sociales, ¿no? Yo recuerdo que en mi primaria pues sí me daban atletismo, no sí me enseñaban eso, ahora creo que ya no lo hay, o sea, ya se desconoce completamente. Claro. Oye, ¿qué recomendación le dirías a alguna persona que tiene o está enfrentando retos físicos o retos emocionales para salir adelante? Primero, algo que a mí me funcionó puntualmente es vivir un día a la vez, ¿no? O sea, no estresarme por lo que no ha pasado, o sea, por muy deprimente que pueda ser tu diagnóstico, pues hoy por hoy, ahora sigues vivo, ¿no? Entonces, lo de mañana, quién sabe qué pase, ¿no? Y creo que a través de eso te empieza a dar cierta tranquilidad y empiezas a encontrar algunas estrategias, ¿no? Para poder sentirte mejor. Lo digo así, a lo mejor es muy banal lo que te estoy comentando, pero es que fue un proceso para mí más fácil porque yo era un niño, básicamente, un adolescente. A lo mejor no estaba tan inmerso en la crueldad del mundo, si lo quieres ver. O sea, conozco gente que tiene esa situación o una situación muy similar a la mía ya de grande y les cuesta mucho Claro. trabajo, ¿no? O sea, ya vivieron, ya tuvieron muchas cosas, se empiezan a dar cuenta que tal vez ya no pueden hacer lo demás. Pero pues muchas veces se deprimen por algo que no ha sucedido, ¿no? O sea, yo creo que ese concepto que siempre lo traje de vivir el día a día me ayudó bastante. Luis Enrique Jurado, Méndez. RoboCoach, Así gracias es. por estar aquí con nosotros, Gracias a gracias por ustedes. pensar fuera de la caja. Gracias a ustedes.